Bien, ahora sí, bienvenidos entonces a la clase de hoy de TAP. Como decía anteriormente, esta semana vamos a culminar todo lo que tiene que ver con flujos de potencia y si todo anda bien y alcanzamos a hacerlo en el tiempo estimado, terminamos simplemente antes la clase. Como les decía, vamos un poco adelantados de lo normal y eso es principalmente porque no estamos en una clase común en una sala donde todos siempre que corremos un flujo tienen errores y yo tengo que ir pasando puesto por puesto para arreglarlo, perdón. Ahora, yo sé que muchos de ustedes tienen problemas con los flujos de potencia, les tiran bastantes errores y bueno, siempre está el espacio durante la clase para que me puedan interrumpir y puedan preguntarme por qué los errores y cómo arreglarlos. Los que vimos la clase pasada eran bastante simples, los errores en realidad eran Eh, la mayoría por equivocación de ingresar los parámetros de los transformadores sobre todo y por no definir los voltajes nominales en las barras. ¿Ya? Si uno no considera eso, finalmente ETAP tiene un error. Pero si ustedes se fijan, si uno en realidad no... Esos son parámetros como básicos, como pensar en no estoy especificando ningún parámetro para la matriz YBUS o no estoy especificando un voltaje nominal, ¿cierto? Que es como básico de poder definir, que a veces se le puede pasar cuando está trabajando con muchos elementos, pero, pero en general ETAP es un programa bastante amigable de trabajar. Es decir, mira, en realidad basta con que yo haga lo básico, ETAP todo el resto lo va a poner por defecto. ¿Mm? Y como dije en la clase anterior, eso puede ser favorable como también puede ser desfavorable, ¿cierto? Por el hecho de que si yo considero todos puros parámetros estándar, los resultados no se van a adecuar mucho a un sistema real con el que estoy trabajando. Así que tómenlo como un arma de doble filo, eso, ¿no? Hay que ser bien específico en un estudio real con los parámetros de entrada para obtener resultados que sean bien representativos. Eso digamos, va a quedar como moraleja para cuando ustedes en algún momento trabajen con ETAP. No obstante, para nosotros como que nos resbala un poco por el hecho de que simplemente, simplemente estamos asumiendo que este es un sistema real. Ok, ok. ¿Qué vimos en la clase anterior? Primero, terminamos de agregar todos los elementos relacionados a la implementación del sistema, todos los parámetros, etcétera, etcétera. Y seteamos en realidad todas las características de los elementos del sistema para efectos de hacer flujos de potencia, ¿cierto? No pensamos mucho en cuáles eran los parámetros necesarios para efectos de cortocircuito, para efectos de protecciones, porque eso lo vamos a considerar cuando veamos cada una de esas secciones. Sí, sí necesitamos entonces tener claro que hay algunos parámetros que son configurables del punto de vista de los sistemas eléctricos, o sea, desde el punto de vista de los flujos de potencia. Uno de ellos ya tiene que ver con la definición de las barras dentro del sistema del flujo de potencia. Es que la barra slack, si bien siempre es la referencia angular, o nosotros lo vamos a considerar como referencia angular, ángulo cero, la tensión en la barra slack es digamos, una variable de entrada. Usualmente se considera voltaje nominal, en nuestro caso los 34.5 kV en la barra 1, pero puede ser diferente, ¿cierto? Puede ser diferente. Podríamos ponernos en el caso, por ejemplo, y de nuevo voy a lo que van a tener que ustedes pensar en la tarea, el qué pasa si. En 34.5 kV nosotros podríamos pensar que de acuerdo a la norma técnica, el mínimo voltaje que nosotros podríamos tener en esa barra es un 0.93 o un 93% del voltaje nominal. Y por lo tanto, un voltaje de 0.93 en esa barra nos va a empeorar, pero absolutamente los voltajes dentro de nuestro sistema. Y nosotros tenemos que ser capaces, con los elementos que tenemos,
o suponiendo, proponiendo otros elementos que puedan contrarrestar ese efecto negativo que va a tener una baja de 7% en la tensión de alimentación, para que nuestro sistema adentro funcione, ojalá dentro de la norma al menos. ¿Ya? Como les decía anteriormente, los voltajes por norma en transmisión están definidos en una banda de más o menos 3% para 500 kilovolts o más menos 5% para 220 kilovolts o más, y más menos 7% para 150, bueno, menos de 220 en realidad, menos de 220, más menos 7%. Si es así, ¿cierto? Y nosotros nos estamos tomando de una barra troncal de 34.5 kilovolts, podríamos suponer que este voltaje puede variar en más o menos 7%. Y por lo tanto tenemos que nosotros ponernos en el caso en que nuestro sistema sea, o sea, esté bajo esa condición que uno podría pensar que es una condición de emergencia, no es una condición normal de operación, ¿cierto? Es una condición un poco normal de emergencia o de alerta, como queramos llamarle, de tal forma de que nosotros podamos hacer algo en nuestro sistema, ya sea con los TAP, ya sea con el generador, si es que el sistema entonces se puede o no se puede mantener operando bajo esa condición de voltaje en la barra 1. Lo mismo podríamos pensar si es que tenemos una sobretensión, ¿cierto? Es decir, tenemos 1.07 por unidad en la barra 1 en vez de 0.93. Y eso se los digo nomás porque son condiciones de operación importantes a considerar cuando yo quiero analizar un sistema de potencia. Lo normal que ustedes se vayan a encontrar en un estudio de este tipo es que probablemente el mandante o el dueño, digamos, de alguna empresa de producción les vaya a decir, mira, necesitamos analizar este sistema. Y tú le vas a decir, bueno, ¿qué necesito analizar? ¿Qué quieres saber? ¿Quieres saber los voltajes en las barras? ¿Quieres saber los niveles de cortocircuito que va a tener las barras? ¿Quieres ver si el sistema puede operar en isla? ¿Qué quieres ver? Y él te va a decir, mira, analízame todo, analiza todo. ¿Ya? En realidad quiero saber si el sistema funciona bien o no funciona bien. Y para eso ustedes como buenos ingenieros eléctricos van a tener que ponerse en todos los escenarios posibles que pudiesen haber dentro del sistema, ¿cierto? Es decir, cuando yo tengo la mayor cantidad de carga, cuando tengo el menor voltaje posible, cuando tengo el mayor voltaje posible, cuando estoy operando prácticamente sin carga, que los voltajes no se disparen, por ejemplo, en las barras. Todas esas son condiciones de operación razonablemente reales que yo podría asociar, ¿cierto? Nosotros aquí, como dijimos en la clase anterior, estamos asociando un consumo nominal para cada uno de los elementos, cosa que es totalmente irreal. Es decir, nunca, prácticamente nunca, yo podría tener un consumo nominal en todos los elementos, ¿cierto? Es como la ultra peor condición que se podría dar. No obstante, nosotros la podemos modelar acá. Y si tenemos un menor consumo de cada una de las cargas, también lo podemos modelar, así que tampoco es una gran un gran problema. Bien. Dicho eso entonces, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta por estudiar, por aprender? Nos falta trabajar con el generador. Trabajar con el generador. Entonces, como dije, primero para que veamos bien rápidamente cómo nosotros podríamos cambiar el voltaje de operación de esta red externa. Es decir, si nosotros corremos un flujo de potencia, y aquí vamos a esperar un poquito porque recién, o sea, no recién, pero no había corrido ningún análisis. Ahí está. A ver qué pasó con el transformador 2 ahí.
115. Ese nos faltó por... Bueno, en realidad lo mismo, ¿eh? Está bien que nos demos cuenta de que existen estas cosas. No quiero que todo sea perfecto. Bien. Este estamos medio bajo. Y este... Ah, porque nunca trabajamos con este tab. Claro, en el secundario queremos subir la tensión un poco. Creo que así lo dejamos la última vez. ¿Mm? Pero notamos que había una sobrecarga en este transformador. En el secundario este transformador. Bueno, ahí podríamos proponer bajar, por ejemplo, el consumo de reactivo de esta barra, aportándolo directamente con un banco de condensadores, por ejemplo, aquí. Es decir, poner un banco de condensadores que inyecte los 1689 kVAR que se están inyectando esta barra para que no vengan del transformador y por lo tanto estemos más cerca, digamos, de la condición nominal. Pero bueno, yo hablo muchas cosas, ¿cierto? Hablo muchas cosas, les doy muchas ideas y la idea es que ustedes mismos en su tarea, en su trabajo, en su informe, puedan, digamos, desplegar todas estas ideas que yo les estoy proponiendo aterrizadas al sistema con el que van a trabajar, que a pesar de que estamos hablando mucho de la tarea, es el mismo sistema que ustedes van a analizar con algunos pequeños cambios, en realidad. Bien. ¿Cómo entonces modificamos la tensión? Es decir, en vez de, si la red externa no queremos que tenga o imponga un voltaje de 100%, sino que queremos menos, entonces vamos a la red externa, vamos al rating, y aquí recuerden que todo lo estamos trabajando como categoría de generación por diseño. ¿Ah? Hablamos también de que, a ver, aquí hay una pregunta. A ver, Marco pregunta, una consulta. ¿Ese porcentaje de la barra entre qué rango se considera bueno? ¿Y qué significa? ¿Es el porcentaje que representa el voltaje que está llegando a la barra anterior? Mira, a ver si usted se refiere a ese voltaje que está ahí. Entonces, sí. Bien, como explicamos entonces en la clase anterior, los voltajes que aparecen aquí son los voltajes que hay en las barras por unidad, o en este caso en porcentaje, respecto del valor nominal. ¿Qué es lo que podemos decir de esto? ¿Qué podemos decir de estos voltajes? De que se tienen que mantener, por supuesto, dentro de algún rango de operación. ¿Ya? Lo más malo que podríamos considerar, es decir, el peor caso, es que esté dentro de una banda de más o menos 7%, lo cual es un rango de operación bastante grande, ¿Ya? Es decir, lo mínimo que podríamos pensar nosotros es que el voltaje tiene que ser 93% o más, eso es lo mínimo. Ahora, dependiendo de la planta de producción, dependiendo de la industria, ellos tienen cada uno sus respectivos, digamos, estándares dentro no se rigen bajo las normas, digamos, de transmisión, la norma chilena, en realidad, eso establece un marco general para la transmisión, sobre todo. Pero dentro de una industria yo puedo operar si quiero todo con 50% de voltaje y a nadie le importa un comino, ¿ya? No obstante, las plantas saben que si yo opero a muy bajo voltaje, entonces tengo efectos negativos, sobre todo en las cargas, y por lo tanto siempre se trata de trabajar a un voltaje nominal. Ahora, ¿cuánto van a considerar ustedes? Eso depende de ustedes. Yo les puedo decir que lo mínimo para un sistema así es un más o menos 5 o un más o menos 7% de tensión en las barras respecto del valor nominal. Eso es lo que les podría adelantar. Ahora, dentro de sus desarrollos de trabajo, ustedes pueden buscar todas las normas que quieran, ¿eh? Pueden buscar las normas de Arauco, por ejemplo, de ENAP, de plantas, por ejemplo, como
algunas mineras que también ustedes pueden encontrar sus estándares en internet de forma más o menos simple. Y pueden tomarse de aquello para tomar alguna referencia, ¿ok? De nuevo, aquí estamos en el mundo de Bits y Papi, podemos hacer lo que queramos. Si usted dice que para usted está bien un más o menos 5%, y usted establece eso como norma general para definir si un elemento está crítico o está marginal, entonces está bien, ¿no? Ahora, si usted responde el enunciado de la tarea diciendo de que los voltajes pueden estar en un más o menos 15%, entonces yo le voy a poner una X gigante a su respuesta, porque eso sí que no tiene sentido. ¿Sí? Lo menos que podemos esperar es lo que dice la norma técnica de seguridad y calidad de suministro respecto de voltajes. Bien, entonces veamos qué es lo que pasa si nosotros aquí en LoadFlow, recordemos entonces, si nos vamos a este cofrecito que está aquí arriba, loading, recordemos que siempre por defecto los flujos de potencia se van a correr respecto de los valores de consumo que se especifican de acuerdo a esto, ¿ya? Tanto para las cargas como para la generación. Entonces por defecto siempre está como por diseño. Si ustedes se fijan, por ejemplo, un generador, nos vamos a rating y aquí dice por diseño, es decir, la condición en la que vamos a establecer el flujo de potencia. Esto va a inyectar 5 megawatts y va a imponer un voltaje de 100%. Y la capacidad de reactivos va a quedar dentro de lo que definimos acá, ¿cierto? Que es la curva de capacidad. La curva de capacidad que nosotros definimos aquí al lado. Por tanto, hay un máximo y un mínimo de potencia reactiva que puede inyectar o absorber el generador. Lo mismo pasa para la red externa, ¿cierto? Es decir, si nosotros queremos que esta barra tenga un voltaje de 0,95, bueno, esto está en porcentaje, por lo tanto es 95%. Nosotros le decimos, mira, queremos que en esta condición de operación, esta red externa inyecte 95% del voltaje. Porque es una condición de afuera, digamos, lo estamos definiendo como si fuera un generador, una red externa, un sistema que por X motivo está imponiendo esa tensión en los terminales. Entonces le ponemos OK, corremos el asunto y decimos, mira, aquí está, 95%. Y todos los voltajes que tanto moviste tus taps se fueron al piso. Se fueron al piso. Entonces aquí ustedes se dan cuenta de que, por ejemplo, ese se empezó a sobrecargar, ¿cierto? Este sigue sobrecargado. Este generador no le dio la capacidad de reactivos para mantener la tensión en 1 por unidad. Y todo lo que hicimos anteriormente ya no vale, ¿cierto? Porque lo que analizamos anteriormente fue solamente para esta condición de operación. Es decir, cuando le sacamos una foto al sistema y decimos, mira, la red externa y todas las cargas están seteadas de esta forma. Pero basta que cambie uno de los parámetros, en este caso la tensión que impone la red externa, para que cambie toda la operación del sistema, ¿cierto? Entonces, se los agrego, no quiero resolver, digamos, la tarea, sino que mi trabajo es entregarle todas las herramientas y cómo todas las cosas o todas las ideas que ustedes puedan tener de las condiciones de operación asociadas a un sistema, las puedan realmente modelar en etapa. Profe, Dígame. pero cuando pasa eso, o sea, la realidad, la única solución debería ser botar carga nomás, o existe otra alternativa. ¿Por qué querría usted botar carga? Porque si no puedo colapsar el sistema en algún lugar, me puede ¿A qué se, provocar a qué se refiere alguna con falla, colapsar? ¿A qué se refiere con colapsar? o que esté funcionando mal. No sé si se dedica a la producción en una empresa de producción. Yo creo que es riesgoso para las máquinas. O que... Sí, es que lo que pasa es que aquí tenemos que ser más específicos.
Usted dice, puede haber una falla, puede ser riesgoso, puede haber un problema en las cargas. Entonces eso como que queda en el aire desde el punto de vista técnico. ¿Qué significa para usted que sea riesgoso? ¿Por qué hay que botar cargas? Eso que quiero que desmenucemos esa idea. ¿Por qué piensa usted que puede ser riesgoso? ¿Qué es lo que hace que uno diga, chuta, esto está riesgoso? Conversémoslo un poco eso. Quiero saber su opinión, si en realidad está correcta, la mirada está correcta, pero... Puede pasar que empiecen a funcionar algunas protecciones también, o simplemente si hay un motor muy grande, muy robusto, que empieza a consumir mucha potencia y deje sin potencia las demás cargas, no sé. A ver, ahí estamos en un concepto equivocado, ¿eh? Primero, si un motor consume más potencia, no es como un grifo de agua que todas toman del mismo grifo y el grifo tiene una cantidad de, digamos, de agua limitada, ¿cierto? Nosotros estamos pensando de que nos estamos alimentando de una gran red y por lo tanto si nosotros le pedimos el doble de potencia, nos va a dar el doble de potencia, no importa. ¿Ya? Es decir, se mantiene el balance. ¿Ya? Esto va a inyectar todo lo que nosotros necesitemos. Lo mismo pasa en una red real. ¿Ya? Una red real, si yo tengo mi industria y yo quiero consumir el doble de potencia, mientras aguante el alimentador, podemos consumir todo lo que queramos. Todo lo que queramos. Por lo tanto, si es peligroso o no, va a depender única y exclusivamente de cómo operan los equipos. Es decir, si yo digo, mira, yo tengo un motor de inducción de 100 kilowatts que está operando al 94% o casi 95% del voltaje nominal, ¿es eso peligroso para la carga que está conectando? El motor va a seguir operando igual, ¿cierto? Al motor no le importa ni un comino si está... o sea, bueno, si está operando con 50% sí, ¿cierto? Sabemos que hay problemas operacionales dentro de la operación del motor eléctrico. Pero del punto de vista de la máquina, ¿cierto? ¿Qué es lo que importa? Es lo que hay en el lado mecánico. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si baja el voltaje de un 100% al 95%? ¿Qué le va a pasar a la carga mecánica del motor? ¿Qué le pasaría? A ver. ¿Qué cree usted que le pasaría? O cualquiera en realidad. ¿Qué pasa si yo tengo un motor y en vez de alimentarlo con el voltaje nominal, lo alimento con el 95% del voltaje nominal? Vamos. Lo digo para que entendamos por qué, digamos, es peligroso o es perjudicial de que nosotros tengamos menos voltaje que el voltaje nominal. O quizás nos vamos a dar cuenta de que no es, da lo mismo en realidad. ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿qué efectos va a tener que nosotros tengamos menos tensión que la tensión nominal? ¿Reduce el torque de la máquina? Ok, ¿sí? Reduce el torque al cuadrado, ¿cierto? El torque depende o tiene una dependencia cuadrática con el voltaje. Entonces, si nosotros bajamos un 5% el voltaje de alimentación, entonces el torque se va a ver afectado un 25%. Y eso sí que puede ser un problema para la carga mecánica que está tomando el motor. Imagínense que ustedes tienen, por ejemplo, un rodillo en la producción de papel, ¿sí? Y ahí está el motor dándole al rodillo. Y nosotros bajamos la tensión en un 5%. ¿Qué va a pasar? El torque va a bajar en un 25%. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa de que voy a tener ahora, en vez del 100% de la fuerza mecánica que yo tenía, ahora voy a tener el 75% de la fuerza mecánica.
Si eso no es suficiente para mover para mover el rodillo, digamos, o la carga mecánica que estoy moviendo, entonces el motor va a empezar a desacelerar hasta que se va a detener, porque el torque mecánico es menor o es mayor al torque eléctrico que puede ejercer la máquina. Y por lo tanto, se va a ir a condición de rotor bloqueado. Y eventualmente eso sí puede ser perjudicial, ¿cierto? Pero del punto de vista eléctrico, fíjese que con lo que tenemos nosotros aquí, nosotros podríamos decir, mira, 95%, ¿qué va a pasar? Vamos a tener alimentación de 25% nomás. Y eso va a afectar, por supuesto, el torque mecánico que puede ejercer cada una de las máquinas. Y eso sí que puede ser perjudicial. Ahora, eso habría que estudiarlo caso a caso respecto de qué es lo que está alimentando este motor desde el punto de vista mecánico, para poder decir, mira, realmente si nos baja un 25% el torque es un problema. ¿Sí? Ahora, de nuevo, eso es una cosa que se sale del análisis eléctrico, es una cuestión más de componentes, de poder irse a esa máquina y ver qué es lo que está conectado a ello para decir, mira, en realidad aquí nosotros podemos operar hasta un 90% del voltaje, porque si tenemos menos de un 90%, vamos a afectar la operación y por lo tanto vamos a estar en una condición probablemente de rotor bloqueado. Pero en ese sentido, o a lo que podemos llegar nosotros con ETAP, no podemos agregar lo que está aquí, desde el punto de vista mecánico. Así que eso en realidad sería lo peligroso. Eso en realidad sería lo peligroso. Que una condición de operación del sistema eléctrico afecte lo que va a pasar en las cargas mecánicas que están en los motores. Eso realmente es lo peligroso. Y por eso existen estándares de voltaje mínimo o porcentaje mínimo de operación en las barras. Como les digo, normalmente, de acuerdo a mi experiencia, es un 5%. ¿Ya? Es decir, si ustedes dicen, mira, estamos en la peor condición del mundo, nos bajaron la tensión en la barra a un 95%. ¿Por qué? Porque afuera hubo un problema o lo que sea y por cierto tiempo estuvimos operando de esta forma. Bajo esa condición de operación, nuestras barras dentro del sistema no pueden estar más bajo que 95%. Tienes que estar más que 95%, porque si no van a haber problemas operacionales, como reducción del torque de las cargas y por lo tanto probabilidades de que la carga mecánica sea más grande que el torque eléctrico y los motores entren en una condición de rotor bloqueado. ¿Qué podría pasar en las cargas estáticas? Bueno, ahí es más difícil, digamos, de poder deducir, porque una carga estática puede ser el conjunto de muchos elementos, pero pensemos, por ejemplo, en algo muy simple, en un calefactor, en un horno eléctrico, que es básicamente un conjunto de resistencia e inductancia. ¿Qué pasaría si yo bajo el voltaje en un 10%? O sea, en un 5%, entonces voy a bajar también la corriente en un 5%. ¿Sí? Porque es una impedancia constante. Entonces, ¿qué pasaría en ese sentido? Tendríamos entonces un RI cuadrado 25% menor, porque el litro al cuadrado. Y por lo tanto, en un horno eléctrico eso afectaría de que, digamos, el calor que puede, o la temperatura que puede mantener esa carga o un horno eléctrico podría eventualmente no completar lo que requiere, ¿cierto? Lo que requiere. Pero no, eso es una cosa más de equipo que de sistema eléctrico. Lo que sí es claro es que voltajes menores a un 5% nos dan la sensación de que tienen un efecto importante dentro del sistema, ¿cierto? ¿Por qué? Por torque o porque la carga mecánica, digamos, requiere un voltaje mínimo para que el motor pueda ejercer un torque necesario para moverlo. ¿Ya? En las cargas estáticas, como les digo, es bien difícil porque puede ser un conjunto de muchas cosas.
Incluso pueden ser computadores, pueden ser, por ejemplo, aires acondicionados, etc. Y finalmente, el conjunto de todas esas cosas es lo que nosotros llamamos una carga estática o una carga agrupada. Entonces, no hay forma así bien establecida de poder decir, mira, este es el voltaje mínimo que nosotros podríamos tener. Pero sí está la idea de que voltajes bajos es un problema. Y lo mismo podríamos pensar con voltajes altos. Con voltajes altos estaríamos comprometiendo, por ejemplo, la capacidad de aislación de los componentes. Con voltajes altos podríamos estar comprometiendo la operación de las cargas estáticas, ¿cierto? De nuevo, cargas electrónicas, computadores, cosas así, que nosotros podríamos estar modelando dentro de 3 MVA. Todo eso queda dentro del mismo saco. Así que, efectivamente, como decía el compañero hace un rato, existen problemas operacionales importantes en cuanto a bajas de voltaje. Ahora, no esperé de que con un 95% vayan a operar las protecciones por bajo voltaje, absolutamente no. Esas protecciones por bajo voltaje normalmente operan menor al 90%, es decir, cuando hay una baja importante de tensión. Ya un más o menos 5% es algo dentro de lo común, digamos, de lo que puede aceptar el sistema como operación normal. Y en ningún caso nosotros esperamos que ante una condición así, nosotros tengamos que botar carga. No, eso tampoco está dentro de las opciones. La idea es que cuando hablamos de flujo de potencia, estamos analizando condiciones, entre comillas, normales de operación. O nos estamos poniendo en condiciones en las que el sistema puede operar. ¿Ah? O podemos llegar a la conclusión de que bajo alguna de las condiciones simplemente el sistema no puede operar. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, mira, ¿qué pasa si nos vamos al chancho aquí y en vez del 95 lo vamos con el 90%? El flujo va a correr igual. El flujo va a correr igual y tenemos pésimo voltaje en todas las barras. Pero podríamos decir, ¿esto es válido o no es válido? Bueno, depende de las cargas mecánicas. Los motores van a seguir funcionando igual. Pero las cargas mecánicas que estén conectadas van a tener un comportamiento diferente. Brian pregunta, ¿cuáles son las fallas más típicas? Fallas monofásicas, eso es lo más típico. Eso es lo más típico. Bueno, fallas pueden haber muchas, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a estudiar después son los cortocircuitos. Cortocircuitos monofásicos, bifásicos, bifásicos a tierra y trifásicos, que son los clásicos. No obstante, desde el punto de vista operacional, lo más típico de encontrar son cortocircuitos monofásicos. Es decir, se estropeó la aislación de un conductor y hubo una falla a masa o una falla a tierra. Y listo. ¿Ya? Y eso probablemente por las características del cortocircuito puede finalmente desembocar en un cortocircuito bifásico, en un cortocircuito monofásico. Pero normalmente en sistemas industriales todas las fallas comienzan como fallas a tierra. Normalmente, ¿cierto? Es muy raro de que justo haya un conductor que corta los tres cables. ¿ya? Más que aquí ya no estamos pensando en línea de transmisión, ¿cierto? No hay línea de transmisión aérea normalmente en un sistema industrial. Normalmente hay cables, por lo tanto es bien poco probable, digamos, que justo 3 cables tengan una falla de aislación y por lo tanto se produzca una falla trifásica. Pero sí se puede desencadenar. Lo otro que es común en los sistemas industriales son las fallas, bueno, cortocircuitos en general en los switchgear, ¿cierto? En las salas eléctricas, por reparación, porque se implementaron mal algunas protecciones, porque alguna persona estaba trabajando y se le cayó alguna herramienta, ¿cierto? Y quedó ahí, nadie se dio cuenta. Son fallas comunes, ¿ya? No muy frecuentes, pero sí fallas comunes. Es decir, cuando ocurren fallas son de ese tipo.
Pero por lo general, no, del punto de vista sistémico eléctrico, no hay una gran frecuencia de fallas. Por lo general no hay una gran frecuencia de fallas. Cuando ocurren sí son importantes y hay que trabajarlos con cuidado, pero por lo general no hay muchas. Ya no es como fallas mecánicas, ¿cierto? O de otras fuentes, sino que eléctricas son más bien pocas las que ocurren, pero cuando ocurren son graves porque se compromete todo el sistema de producción. Bien, no sé dónde iba aquí íbamos. Bueno, importante analizar entonces qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos diferentes voltajes de alimentación y cómo nuestro sistema eléctrico puede afrontar una baja de tensión en la barra de alimentación. ¿Sí? Entonces ahí ustedes van a poder trabajar con los TAP, poder, por ejemplo, proponer, que es una de las cosas importantes del curso, es que ustedes se den cuenta, mira, si tenemos un 95% de tensión, realmente haciendo todo lo posible con los TAP y mejorando todas las tensiones que podamos, no vamos a poder llegar a una condición de operación donde todos los voltajes tienen un más o menos 5%. Pero bajo esa condición de operación, yo le propongo a usted, profe, o yo le propongo a usted, jefe de o gerente de la industria XX, que en la barra 4 pongamos un banco de condensadores de 200 kVA o de 2000 kVA, de tal forma de que cuando haya una falla de ese tipo y el voltaje baje de un 95%, entonces el banco de capacitores pueda inyectar reactivo en esta barra, subir la tensión y por lo tanto, de acuerdo a todos los análisis que hice yo, todas las barras se mantienen más que un 5%. O sea, más que un 95% en realidad. Eso podría ser una solución que ustedes podrían proponer para una condición de operación como aquella. No estoy diciendo en esa barra particular, sino que algo así, ¿cierto? Algo así. Y ustedes simplemente dicen, bueno, a ver, veamos, ¿qué pasa? Si a ustedes se les ocurre la idea, ¿cierto? Se les ocurre la idea y ustedes dicen, bueno, ok, el profe dijo que había que ver que esta cuestión sea, ¿qué pasa cuando esto es 95%? Bien, vamos a ver qué pasa. A ver. Chuta, está todo malo. Bien, ¿qué se nos ocurre que podemos hacer? Aquí el profe dice que vamos a poner un banco de condensadores. Perfecto, ¿dónde hay un banco de condensadores aquí? Banco. Aquí hay. No, es un contactor. Aquí. Un banco de capacitores vamos a poner en esa barra de 13.8. Que fíjense que una solución de este tipo ni siquiera ustedes podrían pensar de que esto va a estar operando todo el tiempo. Ustedes podrían decir, mira, solamente vamos a tener esa capacitor ahí cuando la tensión baje del 95%. Y este va a ser de, no sé, voy a poner cualquier valor al ojo nomás. 500 kVAR y voy a poner 3 bancos. Entonces el profe me dijo que yo hiciera esto y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces sí, efectivamente tengo 95% acá, acá tengo 96, acá tengo 95, acá tengo 95, ¿sí? Y por otro lado acá tengo más o menos malo, ¿cierto? Pero puedo trabajar con el tap de este transformador. Estoy al máximo, no puedo hacer nada más. ¿Qué otra cosa puedo hacer aquí para mejorar? Tendría que poner otro banco de condensador aquí. Y se fijan que, a pesar de que aquí hay un 95%, solamente con agregar un banco de condensadores acá, nosotros podemos lograr que las tensiones en casi todo el sistema estén sobre un 95%, lo que es razonablemente adecuado, considerando que una condición de operación como esta no se va a dar por un largo tiempo. O sea, no esperemos que vamos a estar una semana operando con 95% del voltaje nominal. Pero puede ocurrir, ¿cierto? Puede ocurrir. Nosotros tenemos que tener un plan de acción en ese caso y poder al menos retomar los voltajes en un margen estable del punto de vista de operación de los equipos. ¿Ok? Bien, chao con eso.
Ok. Dicho eso entonces, ustedes cuando analizan su sistema de nuevo, van a poder pensar, y la idea es que todos las proposiciones que ustedes tengan de mejora, de que el sistema opere bien, de que los voltajes sean adecuados, que no haya ninguna sobrecarga, todos esos elementos van a tener que tener en consideración cuando digan, mira, para este caso yo propongo esto, para este otro caso yo propongo esto, y esta es la implementación, así se vería el diagrama unilineal, esta es la capacidad que tendría que tener este equipo, y lo tendría que operar en condición normal siempre, o solamente en esta condición cuando haya una baja de tensión, por ejemplo, barra, una alza de tensión en la barra. Cuando, por ejemplo, no tengamos disponible este alimentador porque está en condición de falla, o está en reparación, está en mantención, etc. Eso. Bien. ¿Qué hacemos con el generador ahora? ¿Qué hacemos con el generador? Y esto es lo que quería hablar inicialmente. Entonces, el generador, como vimos, es una barra PV, ¿cierto? Es una barra PV. Nosotros definimos aquí que el generador va a imponer una tensión de 5 megawatts y 100% de voltaje en la barra donde está conectado, ¿cierto? Entonces, fíjese, ¿qué es lo que ocurre aquí? Vamos a volver a la condición normal. Vamos a decir 100% acá. La red externa. Y entonces, fíjense ustedes, ¿qué pasa aquí? El generador está inyectando 100% de voltaje, ¿cierto? Está manteniendo el voltaje en el 100%. ¿Cómo lo hace eso? A través de la inyección de reactivos. A través de la inyección de reactivos. Si queremos menos voltaje, entonces va a haber menos inyección de reactivos. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo digo, mira, no quiero 100% de voltaje, quiero 98% de voltaje. ¿Cuántos reactivos tiene que inyectar el generador? Ahí está. 556 nomás. Y por ejemplo, si yo quiero aún menos voltaje, ¿cierto? Nadie quiere esto, pero teóricamente podemos hacerlo. 95. ¿Qué tiene que hacer el generador? Tiene que ahora consumir 3800 kVAR. ¿Sí? Pero por otro lado estamos pidiendo un montón de reactivos por el lado del generador. Pero bueno, el asunto es que... A ver, más preguntas. Si no estuviera el generador, ¿en qué porcentaje quedaría? Bueno, esa respuesta viene dada por el flujo de potencia, ¿cierto? Si yo no tuviera este generador, saquémoslo de servicio, simplemente sería el voltaje impuesto por flujo, como solución del flujo de potencia. No habría un voltaje impuesto en esa barra porque hay un generador que puede inyectar o absorber reactivos para fijar esa tensión. Eso es lo que preguntaba el... Sí, lo mismo que ocurre acá. ¿Por qué aquí en 98.66? Porque es lo que da como solución de flujo de potencia. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos un elemento aquí que pudiese inyectar o absorber reactivos a disposición, entonces nosotros podríamos decir, bueno, perfecto, en ese caso existe un control de reactivo y por lo tanto podríamos fijar el voltaje en la barra, siempre y cuando la inyección o absorción de reactivo esté dentro de la capacidad del equipo, ¿cierto? Y de ahí lo que quería explicarle es que, ¿qué pasa si yo quisiera aquí, en vez de 1.05, 1.02? Quiero subir la tensión ahí. Me equivoqué. 102. ¿Qué pasa si quiero 102? Fíjese. ¿Qué pasa con ese voltaje? ¿Llegó a 102 o no llegó a 102? No, ¿es esto? Entonces, ¿qué pasó aquí? A ver, que alguien saque la voz y diga, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no pudimos llegar a los 102% de voltaje en esa barra?
¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Por qué aquí no se puede llegar a un 102% de tensión? ¿Mm? Vamos a ver. Nelson, Nicolás, Brian, Tomás, Felipe, Miguel, Marcos, Diego, Carlos. ¿Qué creen ustedes? Por ahí un comentario. ¿Porque el T2 está demandando reactivos? No. Y fíjense que nosotros no podemos elegir cuántos reactivos circulan por este elemento. Eso simplemente es una solución del flujo de potencia. Nosotros no podemos decir, mira, yo quiero que por aquí, que este inyecte reactivo. No, no puedo decir eso. Eso es una solución del flujo de potencia. ¿Sí? Hay formas, por supuesto, de poder redireccionar los flujos de potencia, como son los transformadores con cambiador de tap, ¿cierto? Como pudiese ser un reactor en paralelo que pudiese consumir más reactivo y por lo tanto obligar a que circule por esa rama más reactivo, etc. Miguel dice, podría ser porque sale de la curva de capacidad, ¿cierto? Entonces el generador, pese a que es un elemento de que nosotros siempre hemos considerado como una barra PV, es decir, que este generador puede fijar la potencia activa que inyecta y la potencia reactiva que inyecta a destajo. En la realidad eso no es tan así, ¿cierto? No es tan así. Porque el generador tiene una banda de operaciones, es decir, no puede inyectar todos los reactivos que nosotros queramos. Y en este caso está inyectando 4.65, que es prácticamente lo mismo que nosotros definimos como límite de reactivos máximo. Entonces, desde el punto de vista del flujo de potencia, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que ocurre aquí cuando nosotros le decimos, mira, yo quiero que tú tengas 1.02 o 102%? El generador simplemente va a empezar a aumentar los reactivos hasta que llegas a un límite máximo de operación. Y cuando llega a ese límite máximo, entonces no puedo inyectar más reactivos porque si no me salgo de la curva de operación y estoy comprometiendo la operación del generador, ¿cierto? Estoy comprometiendo el equipo propiamente tal. Entonces, en este caso, lo que estamos presenciando es que esta barra, en vez de ser una barra PV, se transforma en una barra PQ. Se transforma en una barra PQ, con una potencia generada fija y con una potencia activa y reactiva generada fija. Fija. ¿Ya? En cambio, en las barras PV, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros fijamos la potencia activa y fijamos el voltaje. Y a partir de ello, nosotros podemos calcular entonces el Q generado por ese generador, asumiendo de que ese Q generado va a estar dentro de su capacidad. Pero en este caso no ocurre, ¿cierto? Es decir, la capacidad de reactivos que tiene para inyectar el generador es menor a lo que nosotros le estamos pidiendo para que alcance el 102%. Entonces Miguel pregunta, si tenemos un mal perfil de tensión y además muchos reactivos en la barra, ¿cuál sería el problema a abordar primero? ¿O lo vemos como sucesos dependientes? Si tiene un mal perfil de tensión, bueno, una cosa, hablar de perfil de tensión tiene que ver con hablar del voltaje en todas las barras. Es decir, piensa en un gráfico XY, ¿cierto? Donde en el eje Y tiene voltaje y en el eje X tiene todas las barras, barra 1, barra 2, barra 3, barra 4. Y voy a hacer un gráfico de barras con todos estos voltajes. Entonces, cuando yo hablo de perfil de tensión, estoy hablando de cómo está el voltaje en todas las barras, ¿cierto? Es decir, hablar de este gráfico de voltajes en todas las barras para diferentes condiciones de operación. Entonces, cuando yo tengo un mal perfil de tensión, es decir, que el voltaje en todas las barras es relativamente bajo,
Yo lo que puedo hacer es, bueno, lo que primero que necesito es inyectar más reactivos, ¿cierto? Recuerden siempre de que voltaje tiene directa relación con reactivos, con potencia reactiva. Entonces, si yo tengo un mal perfil de tensión, inmediatamente yo pensaría, yo como Sebastián, ingeniero eléctrico de potencia, diría, mira, lo que tenemos que hacer es inyectar reactivos con el generador, por ejemplo. Tratemos de subir la tensión en la barra donde está conectada el generador a lo más que podamos, ¿cierto? De tal forma de que mejore el perfil de tensión en el resto de las barras. Por supuesto, si nosotros inyectamos reactivo aquí, esos reactivos no se quedan aquí como un misterio, ¿cierto? Hay un balance de reactivos. Si ustedes se fijan, entran 4.650 y tienen que salir 4.650. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos una inyección más grande de reactivo de parte del generador quiere decir que se van a distribuir más reactivos a través del resto de las barras y por lo tanto vamos a tener un mejor perfil de tensión en todas las barras que si no tuviéramos este generador. Entonces, respecto de la pregunta que decía Miguel, si tiene un mal perfil de tensión y además muchos reactivos en la barra, es decir, la condición sería, tenemos esto es lo que está diciendo Miguel. Tengo más perfil de tensión en las barras. ¿Sí? ¿Se fija? El generador está inyectando mucho reactivo. No puede inyectar más, llegó a su capacidad máxima. Y aún así yo tengo un mal perfil de tensión. ¿Y cuál es la pregunta? Aquí está. ¿Cuál sería el problema a abordar primero? Claro, lo segundo que dice Miguel. Uno es consecuencia de otro. ¿Ya? Uno es consecuencia de otro. El hecho de que tengamos mal perfil de tensión, ¿cierto? Puede deberse de cualquier cosa, ¿cierto? Algo externo, hay mucha carga, etc. Entonces, cuando nosotros tenemos un mal perfil de tensión, es necesario que inyectemos más reactivos, como lo hace el generador, porque nosotros no le estamos diciendo al generador, quiero que inyectes esta cantidad de reactivos, porque así lo estaríamos, si fuese así, nosotros lo estaríamos operando como MVAR control o Power Factor Control, es decir, estaríamos definiendo P y Q, básicamente. Pero aquí nosotros estamos definiendo B, y por lo tanto, en este caso, el voltaje en esta barra va a quedar definido por lo máximo que pueda entregar el generador como reactivo y simplemente el resto va a ser por flujo de potencia. Así que sí, son sucesos dependientes entre ellos. Dependientes entre ellos. Pero queda un poco... El concepto de sobreexcitación en las máquinas sincrónicas, pregunta Miguel, ¿se habla en términos de Q y P o solo Q? Solo Q. Solo Q. Sí. En realidad, cuando uno, del punto de vista del sistema de potencia, siempre hay no es que sean dos cosas 100% separadas. ¿Ah? No es que sean dos cosas 100% separadas. Es decir, yo no puedo hablar de potencia activa y torque mecánico únicamente sin considerar la sobreexcitación o subexcitación y el control de reactivos. Por supuesto hay una interacción entre ellas, ¿cierto? Si yo subo la cantidad de reactivos, entonces también voy a estar afectando la operación desde el punto de vista de la potencia activa. Así también cuando inyecto más o menos potencia activa, también voy a estar afectando en la realidad el consumo de inyección de reactivos, cosa que nosotros no estamos modelando en esto. ¿Ya? En la realidad eso sí pasa, por supuesto. Porque es mucho más complejo, digamos, lo que pasa en la realidad que lo que nosotros podemos modelar acá. No es un modelo 100% real, pero sí hay una correlación importante. Por lo tanto, como dice Miguel, el concepto de sobreexcitación o subexcitación tiene que ver principalmente, del punto de vista que estamos hablando,
del control de reactivos, no del control de activos. Bien, ¿y por qué iba todo esto yo? Porque con esto demostramos de que el generador no siempre se asocia a una barra PV. Va a estar asociado como una barra PV, es decir, va a poder definir el voltaje en la barra siempre y cuando tenga la capacidad de reactivo suficiente para inyectar o absorber la potencia reactiva necesaria para mantener la tensión en el nivel que nosotros especificamos. Ese es el cuento. Bien, y bueno, volvamos a la realidad aquí. 100%. 100%. Y este vamos a llevarlo a un 100% igual. Ok. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya. Bien. Bien. ¿Qué otra cosa es importante de ver aquí? Respecto del panel de opciones que nosotros tenemos. Una cosa es estas cositas que dijimos acá abajo que nunca las mencionamos. Hablamos de que podemos mostrar las unidades o no mostrar las unidades, cambiar entre los diferentes tipos de unidades o en mega o kilos que queramos ver los resultados, pero hay algunas más acá abajo. Una es ver los voltajes. Uno tiene que dejar apretado el clic. Los voltajes en porcentaje, como lo estamos viendo nosotros, en kilovolt o en volts. Depende. Normal trabajar en porcentaje, tampoco es una gran cosa. Y lo otro importante es que, si bien, por ejemplo, acá, en esta barra 3, tenemos un 100% de tensión, no necesariamente ese va a ser el voltaje que va a llegar a los terminales de la máquina, porque entre medio hay un cable. Lo mismo acá, lo mismo acá, ¿cierto? Entonces nosotros podemos habilitar esta opción que está aquí, Load Terminal Voltages. ¿Y qué es lo que me dice? Me dice, mira, si bien tú tienes... a ver qué pasa aquí. Ok. Si bien tú tienes 100% de tensión aquí, en los terminales del motor vas a tener un 104.26. Pero fíjense que aquí había una diferencia, y es que nosotros este motor lo hicimos de 13.2 kV en vez de 13.8, que es el voltaje nominal de la barra. Así que, importante eso. Por eso 104, digamos, pese a que hay una caída de tensión en el cable, finalmente hay más tensión de la nominal del motor, ¿sí? Lo mismo ocurre acá. Este igual lo definimos de 13.2. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este que está acá? Mira, fíjese aquí. 99.17, 99.17 en la carga. ¿Por qué? No hay nada en remedio. Es decir, como que estamos considerando que no hay ningún cable conectado ahí. O de otra forma podríamos decir, la caída de tensión es despreciable, digamos. No es necesario modelar ese conductor que está ahí. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Aquí sí tenemos menos, ¿cierto? Hay una caída de tensión como del 1.5%. Pero bueno, esa herramientita que está ahí me permite ver o no ver esas caídas de tensión en los conductores de cada uno de los alimentadores que nosotros modelamos. En este caso modelamos solamente 3. Y esta herramientita que está acá es para los sistemas tipo panel. Este tipo que está acá. Y estos sistemas tipo panel no son nada más que otra forma de definir un poco más específica ahí está cargando, de definir una carga estática o una carga agrupada en realidad.
Un sistema panel, entonces, es básicamente un arreglo de varias cargas diferentes que consumen potencia. Nada más que eso. Nada más que eso. Bueno, aquí en algún momento esta cosa va a terminar de no responder. Y ustedes se van a dar cuenta que en la definición de esto que está acá es básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo. Uno tiene que definir cuánta potencia consume cada uno de los terminales, etc. Y piénsenlo simplemente como un alargador industrial, ¿cierto? Siendo bien vulgar para decir el asunto. Entonces aquí yo le pongo el nombre, carga 1, y yo voy a decir, mira, ¿qué tipo de carga es esta? Bueno, no estoy definiendo cuánto consume. Vamos a decir que este es de 200, ok. Aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí TAP tiene precargados diferentes tipos de carga, ¿cierto? Una carga genérica, un hospital, un hotel, un hearing, un receptor. ¿Ya? Por ejemplo, es una carga genérica. ¿Qué significa que sea una carga genérica? Significa que aquí está. Ay, se está yendo el... Ahí sí. No se está cargando, ahora sí. ¿Ya? Significa de que se alimenta a los volt-ampere y los watts que nosotros digamos acá. Eso significa. Entonces, si ustedes se fijan, básicamente esto es otra forma de especificar una carga en realidad. No es nada más que eso. Estoy especificando una carga que consume tantos volt-ampere con un tanto factor de potencia a cierto voltaje nominal, que es el voltaje monofásico asociado a ese voltaje nominal que está ahí. Y eso en realidad, y aquí especifico la cantidad de carga. Si ustedes se fijan, es lo mismo, es escribir lo mismo de otra forma. Nosotros aquí, ¿qué decimos? Esta carga consume tantos MVA, tantos megawatts con un tanto factor de potencia. Esta es la composición de la carga, del tipo de carga. Y este es el loading, digamos, asociado a cuánto está consumiendo de los parámetros nominales. Es exactamente lo mismo, solamente que aquí lo pueden detallar un poco más. ¿Mm? Es decir, tengo varias cargas asociadas a este panel que consumen tanto, y etc. Pero no agrega nada de análisis. Es especificar más detalladamente el consumo de una carga. Y bueno, y con este botoncito que está acá podemos ver los resultados específicos de cada una de las cargas que nosotros pudiésemos tener dentro de los paneles. Así que eso lo podemos obviar. Si lo encuentran en alguna parte o lo quieren modelar, no es problema, pero es como darle más detalle a lo que hay dentro de cada una de estas cargas que están acá. Eso es básicamente. Bien, lo que sí es importante acá es cómo generar los reportes. ¿Ya? Es cómo generar los reportes. ¿Qué son los reportes? Entonces, fíjense, yo voy a correr un flujo de potencia, eso es lo primero. Lo primero que tengo que hacer para generar un reporte es correr un flujo de potencia. Segundo, voy aquí al Report Manager, este papelito que está ahí. ¿Qué hace este papelito? Me dice, mira, tú tienes un informe completo de los resultados de tu flujo de potencia, puedes ver los valores de entrada que tú estás especificando, es decir, las ramas, los buses, los cables, todos los tipos de elementos que uno pudiese tener como entrada. Tú puedes ver los resultados, es decir, puedes ver los resultados
del load flow, puedes ver los resultados en los paneles que hablamos recién, que nosotros no tenemos ninguno, o puedes ver los resultados en un UPS. Bien. O puedes ver también los resultados como un resumen en cada una de las condiciones, para la alerta, para las condiciones de marginales, etc. Nosotros no nos vamos con medias tintas y vamos a hablar de el completo. Entonces le damos OK, se va a cargar un archivo. Ahí está. Todos lo están viendo, ¿no? No, ahora sí. No. Ahí sí, ¿cierto? Ahí sí. Ahí sí. Bien. Entonces, este reporte lo que hace es generar básicamente, un documento imprimible, ¿cierto? Que ustedes pueden sacar y pueden pasarlo así como, mira, estos son los resultados del flujo de potencia, como un informe. ¿Ya? Y aquí uno puede llenar dentro del proyecto cuál es el proyecto, dónde queda el contrato, el ingeniero que hizo y bla, bla, bla. Ok. Esos son detallitos nomás. ¿Y qué es lo que dice este cuento? Mira, si ustedes se fijan aquí en la parte superior dice uno de uno más, o sea, hay más de una página. Vamos a ir a última para que veamos cuántas hay en ese reporte. Hay 14 páginas. Bien, vamos una por una. Voy al principio. ¿Qué es lo que dice este reporte? Este reporte me dice, mira, usted está haciendo un análisis de flujo de potencia bajo la categoría de carga por diseño. Es decir, en todos los elementos, en el cuadrito, digamos, en el rating, abajo del cuadrito donde te aparecen diferentes condiciones de carga, nosotros estamos seleccionándola por diseño. Para la generación, lo mismo. Un factor de diversidad, no hay. Simplemente no estamos considerando. ¿Cuántos buses hay? Una barra de oscilación, hay una barra PB, y hay 9 barras de carga o barras PQ. En total hay 11 barras. Perfecto. ¿Cuántas ramas hay? Hay 5 transformadores, 5 ramas que tienen transformadores. Hay un transformador de 3 devanados, no hay reactores, hay 3 que tienen cables o líneas, 0 impedancia serie. Y esta es un protective device. Es decir, es el interruptor que está entre barras. Y nosotros tenemos entonces 10 ramas o branches. Bien, perfecto. Ahí están las condiciones con las que se utilizó, se realizó el flujo de potencia. Y aquí están todos los ajustes particulares que salen en la cajita de flujo de potencia y ¿cómo se llama? El maletín, digamos, el que sale arriba de ese café. Bueno, ¿y qué es lo que dice aquí? Bueno, estas son las condiciones iniciales. ¿Cuánto consume? ¿Cuánta carga hay en cada barra? ¿Cuánta generación hay en cada barra? ¿Cuáles son los tipos de barra? Es decir, todas las condiciones de entrada que ustedes conocen para poder definir un flujo de potencia. ¿Ya? ¿Cuáles los parámetros de los cables? ¿Sí? Los parámetros de los cables. Los parámetros de los transformadores que estamos utilizando, los parámetros del transformador de 3 devanados. Cómo están conectadas las barras, ¿cierto? Cómo están conectadas las barras. Esto es netamente matriz de admitancia, digámoslo así. Datos de entrada de los cables asociados a cada uno de los motores, ¿cierto? Estos cablecitos que conectan la barra con el motor. Datos de entrada, de nuevo. Hasta la página 7 son solamente datos de entrada y ajustes de cómo se realizó y cuáles fueron las condiciones que se establecieron para realizar ese flujo de potencia. Y de la 8 en adelante tenemos entonces ya los resultados. ¿Qué dice? Bueno, aquí no se entiende mucho, ¿cierto? No se entiende mucho. Nos están diciendo, mira, la barra 1 tiene una generación de 6.5 megawatts y 4.733 MVAR. De esa inyección hacia la barra 2 van esa cantidad y hacia la barra 3 va esa cantidad. Y hacia la barra 4 no va porque hay un transformador entre medio.
O sea, en realidad, barra 3 y barra 4. Eso es lo que dice. Ese es el total el que pasa por el transformador de banda. Después, la barra 2, por ejemplo. ¿Tiene una generación? No, no tiene ni una generación directa en esa barra, pero sí tiene un consumo de eso, ¿cierto? Y ese consumo se distribuye entre el bus 5, entre la barra 1 y el bus 7, etc. Es decir, aquí está desplegado de forma detallada y como una tabla los resultados del flujo de potencia que nosotros los vemos directamente aquí, ¿cierto? Normalmente nosotros los vemos acá y es mucho más fácil de analizarlo y qué sé yo. Pero el reporte nos da esta misma distribución, pero en forma de tabla. Lo cual encuentro una media tontera en realidad, porque es mucho más fácil verlo desde el otro lado. Así que si ustedes hacen un informe, ojalá no agreguen esto y pongan el diagrama lineal con la distribución de los flujos. Es mucho más fácil de verlo, porque esta cuestión uno puede estar una hora leyéndolo cuando hay como 50 barras. Bueno, ¿y qué es lo que hay aquí? Es el reporte de los voltajes y el consumo real de potencia en cada una de las barras. Entonces, es básicamente la misma información que nosotros vemos en el display del ETAP, pero ahora transformada en un informe, ¿se fijan? Con esto no quiero decir que ustedes lo que tengan que hacer es correr flujos de potencia y en un informe llenar una cuestión con 200 hojas de puros resultados copiados de ETAP, ¿ya? Cosa que ustedes podrían hacer sin ningún problema, pero eso no tiene ningún análisis, no tiene ningún mérito desde el punto de vista de ingeniería. ¿Ya? Si ustedes lo hacen en un trabajo y les piden, mira, analicemos este flujo de potencia, ahí está el informe, listo, bien. Pero cuando uno está haciendo diseño, está haciendo análisis, es necesario ponerse en diferentes casos y uno ponerse las condiciones que está aquí, que uno puede trabajar. ¿Ya? Lo mismo para cada una de las ramas, ¿cierto? Para cada una de las ramas. Pérdidas totales, por ejemplo. Esas son las pérdidas. Tenemos 70 kilowatts de pérdidas de potencia activa, 802 kVAR de pérdida de potencia reactiva. El voltaje de caída de tensión en las barras, etcétera, ¿cierto? Y aquí el reporte de los elementos que están críticos o que están marginales de acuerdo a las condiciones que ustedes definieron. De nuevo, yo les dejo abierta esa definición, ¿eh? Si ustedes quieren utilizar lo que define TAP, está bien, ¿cierto? Está bien. Es decir, OTAP dice, mira, si vamos a estar críticos, si los elementos están operando más de un 100% de su capacidad nominal, o van a estar marginales si están operando más de un 95%, entre un 95 y un 100%. Los voltajes van a estar críticos si están más de un más menos 5%, que es lo que yo decía anteriormente, y van a estar marginales, es decir, donde nosotros tenemos que mirar si están entre un 98, o sea, menos de un 98 o más de un 102%. Y el generador va a estar sobreexcitado si está más de un 100% o subexcitado si está menos de un 100%, pero en el otro sentido, ¿cierto? Y aquí está el reporte de los elementos que están en esa condición, ¿cierto? Nosotros nos damos cuenta de que el transformador 2 está crítico y el transformador 5 está crítico. Cosa que es muy seguro que ustedes van a tener que pensar cómo arreglar y cuáles serían las diferentes opciones que ustedes van a manejar para poder definir qué es lo que pasa aquí. Cómo arreglarlo desde el punto de vista operacional. Probablemente aumentar la capacidad del transformador, poner otro alimentador, poner bancos de condensadores. Y la idea es que puedan manejar todas esas opciones, probarlas dentro de TAP y comentarlas respecto a lo que ustedes saben y la experiencia que ustedes tienen como estudiantes. ¿Qué creen ustedes que sería lo más lógico de considerar? ¿Ya? Y el total digamos, el resumen total. Entonces, de acuerdo a lo que están viendo ustedes, el reporte no es nada más que un despliegue formal y estructurado de los resultados que nosotros estamos viendo aquí directamente
en pantalla. Eso es nada más. Sí hay cosas que son valorables, por ejemplo, las pérdidas totales, ¿cierto? Es siempre importante saberlas en cada uno de los elementos y pérdidas totales en el sistema. Pero en general, prácticamente todos los análisis lo podemos hacer directamente desde este panel frontal que está aquí. Y es lo normal, es lo normal. Los informes, o por lo menos yo he hecho informes o he utilizado esta característica de informes para casi única y exclusivamente para segundo. Para graficar o poder informar cuáles son las condiciones más extremas. Por ejemplo, típico que uno tiene un abanico grande de escenarios de operación que uno se le pudiesen ocurrir. Y para cada uno de ellos yo digo, mira, voy a establecer un flujo o un análisis de flujo de potencia para cada uno de estos estudios. Y cada uno de esos estudios tienen variaciones, ¿cierto? Es decir, yo podría decir, mira, un escenario de operación va a ser que la red está en un 100%. Y las variaciones de este estudio van a ser de que las cargas estén consumiendo un 20%, estén consumiendo un 50%, estén consumiendo un 80%. Otra variación puede ser que los taps estén en esta posición, o en esta posición, o en esta posición. ¿Sí? Que el interruptor está abierto o está cerrado. Pero todo eso está bajo el alero de que yo tengo una condición de operación o un escenario de operación donde la red está inyectando voltaje nominal. Y de ahí se desprenden toda la cantidad de análisis que ustedes quieran hacer. Después yo podría decir, mira, otra condición de operación va a ser cuando la red inyecte 97% del voltaje. Y después voy a hacer de nuevo toda esta red de casos de estudio o variaciones dentro de ese escenario de operación que yo estoy viendo. Así, por ejemplo, otro escenario de operación que no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer ahora, es el siguiente. Yo podría decir, mira, ¿podré operar en isla? Es decir, no estoy consumiendo de la red externa. Me desconecté porque hubo una falla, se salió el alimentador, ¿cierto? No tenemos alimentación en la barra 1. ¿Podré yo alimentarme solamente del generador sincrónico que está acá? Veamos. Primero tenemos que asignar este como barra swing y hacer un flujo de potencia. ¿Y qué nos dice? No se puede. No se puede. Bueno, está claro que no se puede, ¿eh? Porque aquí estábamos inyectando como 6.000 kilowatts. Entonces vamos a poner 2. ¿Dónde ponemos 2? Bueno, no podemos poner 2. Ya, no importa. Miren, por esto no se puede. Fíjense que este generador ahí está. Aquí estamos inyectando 6.577 y este generador, por muy swing que nosotros lo pudiésemos poner, no va a alcanzar a generar esa cantidad que está ahí porque sobrepasa la cantidad nominal de este generador. Entonces, si nosotros pudiésemos agregar otro generador igual a este en paralelo, nosotros eventualmente podríamos modelar esa operación que está ahí. Intentemos hacerlo. Y con esto ya terminamos. Esto lo voy a dejar como Power Factor Control para que uno solamente controle el voltaje y por lo tanto vamos a controlar reactivo, o sea, vamos a fijar los reactivos aquí en 2 MHz. Fíjese. Con la red externa está ahí. 2000, 1000,
528, perfecto. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahora cuando saco de servicio la red externa. Es decir, no tenemos alimentación externa. Chuta, no cambié la red como barra swing. Ahí está. Ahí está como barra swing. Y fíjese qué es lo que ocurre. Podemos operar el sistema, ¿cierto? Siempre y cuando tengamos dos generadores. Tengamos dos generadores. 6400, aquí estamos ultra sobrepasados Está ultra sobrepasado ese generador. Y si vemos la campanita, entonces nos damos cuenta de que el generador sincrónica está sobreexcitado, está operando en un 139%. ¿Ya? Cosa que no se puede dar en este caso. Pero a lo que voy es que eventualmente, bajo algunas consideraciones, por ejemplo, agregando otro generador sincrónico, podríamos operar este sistema en isla, es decir, no alimentado desde la red externa. ¿Se fijan? Entonces, todas estas operaciones o todos estos escenarios de operación que ustedes se les pudiesen imaginar en la cabeza, pueden modelarlo acá. Y la idea es que a través de los resultados que ustedes van a obtener de TAP, puedan ser capaces de discernir cuáles son los cambios que ustedes propondrían en el sistema para que se mantenga dentro de una operación relativamente normal y cuáles son las propuestas de elementos que pudiesen agregarse, ¿cierto? Aumentos de capacidad, más generador interno, bancos de capacitores, posiciones de los TAP, etc. Eso es el flujo de potencia, ¿eh? De nuevo repito lo que dije yo hace un tiempo, cuando nosotros hablamos en este ramo de análisis de sistemas de potencia, lo único que estamos haciendo es utilizar una herramienta que nos ahorra toda la pega de el cálculo matemático, ¿cierto? Y poder sacar las variables de salida. Por lo tanto, su trabajo dentro de esta asignatura es utilizar esos cálculos, utilizar esos resultados para sacar conclusiones. Y eso es lo que voy a evaluar yo en las tareas. No voy a evaluar que usted calculó bien las cosas porque eso lo hizo bien ETAP. ¿Sí? O sea, sería el colmo de que usted presente resultados donde los voltajes sean 80%, sean 120%, porque efectivamente pueden ser resultados de flujo de potencia, pero muy malos, ¿cierto? Muy malos. Entonces lo que yo principalmente voy a evaluar en ustedes es que tengan la capacidad de ponerse en los diferentes escenarios que puedan definir y sacar las conclusiones respectivas de cada uno de los casos. Eso es principalmente. Bien. Con eso entonces completamos esta unidad de flujo de potencia. Creo que le van a salir bastantes más consultas cuando ya se enfrenten al enunciado de la tarea, que va a estar disponible ya desde la próxima semana. Y ahí creo que van a tener más preguntas y van a querer comentar cosas del punto de vista operacional, así como cuáles son los escenarios de operación que deberíamos definir, cuántos, etc. Bien, eso, y la próxima semana entonces vamos a dejar esta segunda clase libre y la próxima semana vamos a continuar, continuar con el análisis en etapa, pero ya directamente con el segundo módulo que es de flujo, cortocircuito. Brian pregunta, ¿se podría agregar el otro generador en la barra 4 en vez de la barra 3? Por supuesto, ¿cierto? La idea es que todas estas ideas que ustedes pudiesen proponer, las prueben directamente en ETAP y puedan ver si son válidas desde el punto de vista técnico o no.
¿cierto? Es decir, el papel aguanta todo. ETAP aguanta todo lo que ustedes puedan ponerle. Y la idea es que si ustedes dicen, mira, para esta condición en isla que vamos a probar, cuando esta red externa está afuera, vamos a decir de que es necesario otro generador. Y ese otro generador, en vez de ponerlo en la barra 3, lo vamos a poner en la barra 4, o lo vamos a poner en la barra 7, o lo vamos a poner en la barra 6, ¿cierto? Entonces, con esa propuesta, piense lo siguiente. Usted dice, bien, hay que poner otro generador. Lo voy a poner en la barra 4. Y mi contrapregunta va a ser, ¿por qué en la barra 4 y no en la barra 3, o en la barra 2, o en la barra 1, o en la barra 5, o en la barra 6? ¿Cierto? Desde el punto de vista técnico, usted puede argumentar para decir, esta es la mejor posición porque el voltaje es mejor en este escenario de operación, porque aporto a la inyección de reactivo en esa barra, y por lo tanto, ante ciertas condiciones de operación, mejor el perfil de tensión de las barras, etc. Eso se puede argumentar de muchas formas, pero todas las propuestas que digan ustedes tienen que tener un porqué. Es lo mismo que si ustedes dicen que es necesario agregar un banco de condensadores, por ejemplo, en la barra 4, en la barra 2, que yo dije hacia el vuelo, ustedes con el programa pueden probar esas ideas que tienen y decir, mira, voy a ver qué es lo que pasa si pongo un banco aquí. Y yo le voy a decir, o no le voy a decir, sino que lo voy a evaluar, y dentro de esa evaluación va a estar el porqué de cada una de las decisiones o propuestas que usted dijo. No solamente decir, es necesario poner otro generador y lo puse en la barra 3, sino que decir, es necesario otro generador de esta capacidad, con estas características, y en la barra X, porque Entonces la gracia es que usted puede probar todas esas condiciones y en función de los resultados que obtenga, va a poder argumentar y decir, lo mejor es ponerlo acá, lo mejor es agregarlo acá, lo mejor es abrir el switch, lo mejor es cerrar el switch. Nelson, en las soluciones que proponemos no tomamos en cuenta los costos. Mire, si usted lo piensa del punto de vista puramente técnico, los costos no serían importantes. Pero si usted tiene experiencia respecto de los costos, no le estoy diciendo de que busque los costos para poder argumentar, sino que si usted sabe de eso y tiene experiencia de que es más barato, por ejemplo, un banco de condensadores que un generador, entonces obviamente eso va a entrar dentro de las propuestas. Usted puede tener propuestas diferentes, y puede argumentar de que un generador es más barato que por ejemplo, un nuevo transformador, ¿sí? Por supuesto puede argumentar desde el punto de vista económico, sí, claro que sí. Nelson pregunta eso y Miguel también. ¿Se pueden justificar las opciones desde el punto de vista económico? Sí. Pero siempre tiene que estar el respaldo técnico primero, ¿sí? Es decir, una vez que usted tiene diferentes opciones, usted dice, bien, tengo estas 3 opciones. Yo creo que sería mejor, o yo propondría que es mejor utilizar la propuesta B porque desde el punto de vista económico también es más barato. Y voy a conseguir los mismos efectos desde el punto de vista técnico. Sí, pero lo que tiene que primar, o lo que tiene lo mínimo, el requisito mínimo, es que usted considere los requerimientos técnicos antes de los requerimientos económicos. Eso. Bien. Nos vemos entonces la próxima semana. Cortocircuito, próxima semana. Y ahí vamos a ahondar harto en cuál es el aporte de los cortocircuitos, cómo ver los cortocircuitos en todo el sistema, cuáles son los elementos que aportan, cuáles son los que no aportan, qué cosas adicionales vamos a tener que modelar en los elementos. Cortocircuito ANSI, cortocircuito VIC, etc. Así que bien interesante eso. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta la próxima, profe. Chao, Chao, profe. profe.